Estimados participantes, buenas tardes, bienvenidos a esta sesión en la que estaremos abordando todos los acercamientos teóricos sobre las funciones del lenguaje según el lingüista ruso Roman Jakobson. En este sentido, las funciones presentadas por este autor dan continuidad a las funciones emitidas y discutidas durante nuestra sesión pasada a partir de las consideraciones del lingüista Karl Bühler. En este caso, vamos a complementar cada una de estas funciones y establecer cuáles vienen siendo las respectivas semejanzas y las respectivas diferencias que ambos autores nos presentan sobre las funciones de nuestro lenguaje. Por este motivo, me voy a permitir compartir la pantalla con la finalidad de retomar todos aquellos conceptos vinculados durante la sesión pasada, con la finalidad de entonces establecer cualquier tipo de dificultad o aclarar cualquier tipo de dificultad sobre dichos propósitos. Recordemos que habíamos establecido un primer acercamiento sobre el proceso de comunicación, habíamos establecido además las diferencias entre nuestro lenguaje oral y nuestro lenguaje animal a partir de las consideraciones teóricas del profesor Iracet Páez Urdaneta. En definitiva, habíamos mencionado un poco que el proceso de comunicación es aquel proceso de transmisión a partir de nuestras intenciones, de nuestras finalidades comunicativas por parte del emisor. Asimismo, habíamos establecido a partir de la consideración del capítulo número 3 del comportamiento comunicacional humano del profesor Iracet Páez Urdaneta las clasificaciones de nuestro comportamiento comunicativo, en particular el comportamiento verbal y el comportamiento no verbal. Por ello, habíamos establecido la diferencia que el comportamiento verbal está totalmente relacionado con aquellas expresiones locutivas, es decir, todas aquellas expresiones emitidas por parte del hablante. En ese sentido, este tipo de comportamiento verbal estará relacionado con las vocalizaciones individuales que nos van a permitir diferenciar, por ejemplo, determinados emisores en una determinada circunstancia o contexto. De igual forma, habíamos definido el comportamiento no verbal, dentro del cual habíamos acordado pues definirlo como ese complemento comunicativo a todas aquellas expresiones verbales. En este caso, habíamos extendido nuestra clasificación por mencionar algunas, las señales ápticas, las señales de orientación, las señales proxémicas, todas ellas con la finalidad de complementar todas y cada una de nuestras manifestaciones orales. Y cerramos la sesión pasada a partir del modelo triádico propuesto por Karl Bühler, lingüista austriaco, quien establece un primer acercamiento sobre las funciones del lenguaje. En particular, este autor propuso la definición y la función del emisor, la función del receptor y la función del mensaje. Recordemos una vez más que estos tres elementos deben trabajar siempre unidos para poder establecer el proceso de comunicación. Y en definitiva, este proceso o este modelo propuesto por Bühler está enmarcado bajo consideraciones psicológicas, es decir, que tienen que ver con una serie de impulsos que permiten un poco la conexión o la comunicación entre cada uno de los elementos, ¿sí? Asimismo, entonces, si no hay ningún tipo de dificultad o duda sobre todos estos aspectos que habíamos conversado durante la semana pasada, me voy a permitir entonces compartir nuevamente la pantalla para establecer todos aquellos aspectos vinculados con las funciones del lenguaje propuesto por Roman Jakobson. En este particular, Jakobson en los años 60 y 70 complementa las funciones que había establecido Karl Bühler en los años 40-50 bajo las consideraciones psicológicas. En este caso, el modelo de Jakobson lo que hace en definitiva pues, es ampliar el modelo precedente. Evidentemente incorpora ciertas alusiones o ciertos patrones que dejaba por fuera Bühler en su respectivo momento, ya que su principal interés era relacionar o manifestar el proceso de comunicación a partir de los impulsos o a partir de los estímulos por parte del emisor y por parte del receptor. En este sentido, vamos a definir o vamos a establecer los principales propósitos de Jakobson a partir de su propuesta teórica. En principio, el principal fundamento de Jakobson es establecer y diferenciar que cada una de nuestras manifestaciones orales o escritas, en definitiva, todos y cada uno de estos enunciados emitidos por el emisor, siempre tienen una finalidad.
Es decir, que cada vez que nos comunicamos, evidentemente tenemos un propósito al momento de hacerlo. Por ello, entonces, hace énfasis sobre todo en el rol que cumplimos cada uno de los sujetos dentro del proceso de comunicación. Es por este motivo que Jacobson establece y amplía de los 3 modelos que había presentado Buehler, amplía y le incorpora 3 modelos adicionales. En este caso, la propuesta de Jacobson estará vinculada con respecto a 6 elementos de comunicación que son los que conocemos tradicionalmente desde nuestra educación primaria. Por ello es que Jacobson se propone establecer una serie de relaciones entre las funciones y los elementos de la comunicación. En definitiva, Jacobson no solamente define qué viene siendo el emisor, qué viene siendo el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto, sino que también cada uno de estos elementos tiene una función comunicativa. Y esto pues guardará relación con las finalidades al momento de comunicarnos. Y en definitiva, como les había mencionado anteriormente, este modelo comunicativo propuesto por Jacobson, bueno, es una sistematización y la ampliación del modelo triádico de Carl Buehler. En particular, fíjense que Jacobson establece estos 6 elementos que podemos compartir en pantalla: el emisor o el destinatario, el mensaje, el destinador, el contexto, el código y el canal. En este caso, todos y cada uno de estos elementos estarán vinculados o relacionados unos con otros para poder establecer el proceso de comunicación. Por ello, es que al interpretar que cada uno de los elementos tiene una finalidad, tiene un propósito, eso hace que el modelo propuesto por Jacobson sea interpretado como un enfoque semántico. Esto quiere decir que cada uno de los elementos tiene su propia definición, tiene su propio funcionamiento y su propia finalidad. En definitiva, si quisiéramos entonces ampliar el concepto de lenguaje manejado por Jacobson, pues diríamos que el lenguaje, a diferencia de Buehler, pues es considerado como un instrumento de comunicación. Es aquel elemento o instrumento que nos va a permitir transmitir nuestras finalidades y nuestros propósitos al momento de comunicarnos. Aquí tenemos entonces una serie de consideraciones teóricas, asumiendo pues que el destinador o simplemente el emisor, como también se le conoce, no es más que el sujeto que produce o llega a codificar el mensaje, es decir, que llega a construir una serie de notificaciones, de situaciones que desea pues transmitir o comunicar gracias a nuestras expresiones verbales. Asimismo, vamos a encontrar al destinador o simplemente receptor, quien es la persona encargada de decodificar nuestro mensaje. De igual forma, vamos a incorporar el concepto de mensaje como todo aquello que se desea transmitir dentro del acto de comunicación. Este mensaje lleva o se transmite a partir de un canal que no es más que ese medio físico a través del cual podemos emitir esos mensajes de emisor a receptor. Y finalmente, para que ese mensaje tenga consolidación o simplemente se interprete de la mejor manera, pues debemos interpretar o debemos relacionar el código entre el emisor y el receptor, entendiendo el código como ese sistema de signos dentro del cual se vale el emisor para transmitir el mensaje y el receptor para interpretarlo. En ese sentido, el código no es más que el idioma que estamos manejando o empleando dentro del proceso de comunicación. Y finalmente, el contexto, o también llamado referente, no es más que esa realidad extralingüística, es decir, que está fuera de los alcances de nuestro lenguaje y es todo aquello que nos rodea para poder interpretar de la mejor manera todos y cada uno de nuestros mensajes. A estas consideraciones teóricas, pues evidentemente Jacobson le establece una serie de funciones, dentro de las cuales pudiésemos mencionar la función emotiva, la cual está directamente relacionada con la función del emisor, ya que su finalidad es transmitir cualquier tipo de conocimientos, sentimientos, emociones y en definitiva cualquier aspecto que desee comunicar. Por su parte, el receptor va a cumplir una función apelativa o también denominada conativa, ya que el interés del emisor es que éste pues cumpla una serie de acciones o simplemente lleve a cabo una serie de mensajes y de acciones pues dentro del proceso de comunicación.
Asimismo, el más complejo de todos los elementos funcionales dentro de nuestra comunicación es la metalingüística, dentro del cual pudiésemos mencionar como ese acercamiento al código a través del código mismo. Es decir, que para Jacobson esta función metalingüística está cumplida a través de nuestro idioma. Y cada vez que hacemos alusión a cualquier tipo de ejemplo, cualquier tipo de definición sobre nuestro lenguaje, automáticamente estamos enfrentando o aplicando una función metalingüística. Luego incorporaremos la función fática, que estará relacionada con el medio en el que se establece una persistencia dentro de la comunicación, porque su finalidad es extender o prolongar el proceso de comunicación. Y las dos últimas estarán relacionadas con la función poética, dentro de la cual se van a centrar en el mensaje, porque no es más que aquella manifestación que incorpora belleza, que incorpora una serie de patrones rítmicos y melodiosos que permiten el funcionamiento de la comunicación. Y finalmente el entorno o esa realidad extralingüística es lo que estará relacionado con la función referencial, que nos va a permitir adicionalmente complementar dicha información a partir del contexto y de la situación en la que nos encontremos. Este viene siendo, grosso modo, cada una de las funciones establecidas por Jacobson en los años 60 y 70 con la finalidad pues de definir nuestro proceso de comunicación. Este proceso lo vamos a complementar la próxima semana a partir del abordaje teórico de un autor que le da énfasis a los elementos externos, particularmente al contexto, y este autor es el estadounidense Michel de Halliday, quien establece todas y cada una de las funciones a partir de la interacción entre los sujetos. Y finalmente, las funciones del lenguaje estarán complementadas a partir de las consideraciones más actuales de la profesora María Victoria Escandel, autora o escritora española, quien nos acerca y quien nos incorpora la definición de comunicación vista desde la pragmática, aspecto relevante para cada uno de los elementos. Ustedes podrán observar en la presentación, que estará incorporada bajo la plataforma de Edmodo, una serie de imágenes o de ejercicios pues, que nos van a permitir fortalecer las consideraciones teóricas, aspectos que vamos a retomar la próxima sesión virtual. Les agradezco la conexión. Cualquier duda, por favor, por medio de los canales establecidos. Agradecido, feliz día.